Nueva serie, la serie del libro de Ruth. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Lo tenemos. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maclón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Puede tomar asiento. Tema número 1, de Belén a Moab. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando vemos en el libro de los jueces, hermano, Gedeón es un ejemplo de que a escondidas guardaba y trillaba el trigo, hermano, porque los moabitas los atacaban, les quitaban, les robaban el grano, les robaban los alimentos y había hambre. Entonces, vemos que en Belén, en el tiempo de los jueces, viene una hambruna, y cuando hay hambruna tendemos a buscar donde hay alimento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jacob vino el hambre en toda la región de Egipto, en el tiempo de Faraón y José, en las vacas gordas vino la abundancia, y luego vinieron los tiempos de las vacas flacas. Hubo hambruna en toda la tierra. Entonces la gente oía que en Egipto había comida. Entonces la gente iba hasta Egipto para comprar trigo, para comprar alimento. Entonces vemos que en Belén significa casa de pan. Entonces Belén, un lugar donde hay pan, donde hay alimento. Ahora, como había hambruna, no había alimento, no había comida. Cuando hay pecado, hermano, y cuando hay castigo de parte de Dios, vienen consecuencias y pagan justos por pecadores. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y vemos aquí, hermano, que en este tiempo aconteció que en los días que gobernaban los jueces. Entonces los jueces, hermano, es un periodo donde cada quien hacía lo que le daba su gana. Había mucha anarquía. Uno que otro juez justo, pero muchos se desviaron. Y dice que hubo hambre en la tierra. ¿Qué le orilló a usted venir a este país? Porque quizás en su rancho, quizás en su pueblo había hambre, había escasez, y usted dijo: yo voy a ir al norte y voy a buscarme una vida mejor. Voy a ir a un lugar para comer mejor, para vivir mejor y salir adelante. Entonces, vemos aquí, hermano, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. Ahora, fíjese bien, Belén de Judá. Belén de Judá, de la tribu de Judá. Belén, casa de pan. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en la casa de pan no haya pan? Es como decir, un panadero sin panadería. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Ahí está el panadero, pero no tiene harina para hacer pan. O sea, ¿de qué le sirve tener una panadería y tener la habilidad y la capacidad, pero no tiene los recursos para hacer el pan? ¿Qué hace ese panadero? Tiene que buscar un lugar para donde agarrar esa materia prima, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió ahí. Entonces vemos ahí, hermano, que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, cuando Elimelech escucha que en Moab había alimento, que en Moab había comida, entonces dijo: pues aquí no hay no hay llovido, no hay grano, no hay alimento. Entonces vamos a ir a buscar donde hay alimento. Porque uno como cabeza del hogar no puede dejar a sus hijos morir de hambre.
Entonces uno como padre, como madre, busca la manera de sacar adelante a su familia. Entonces dejan la casa de Pan y van hacia Moab, aunque parece que era un tiempo de paz, ¿verdad? Porque hubo un tiempo donde los moabitas atacaron a los israelitas, pero en este tiempo, no, ni modo que vayan a ir y meterse a la boca del lobo, ¿verdad? Sin embargo, dice, y el nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa Dios es el rey. Entonces, imagínense, Elimelech, su nombre, Dios es el rey. Entonces Dios es el rey de toda la tierra. Dios es el rey. Si Dios es el rey, ¿por qué no tengo comida? ¿Por qué no tengo alimento? Sin embargo, Elimelech, como líder del hogar, como líder de la familia, él buscó cómo ayudar y sustentar a su familia. ¿Y qué hizo? De Belén a Moab. Hubo un giro, un cambio, un peregrinaje, una transición de una ciudad a otra ciudad. Y dice, y él y su mujer se llamaba Noemí, que quiere decir la agraciada, placentera. Imagínense, Dios es mi rey, placentera. Miren los nombres que tenían. Cuando Noemí miraba que Elimelech llegaba de trabajar, llegaba a la casa después de todo un día de labor, de un día, viene mi rey a mi casa, viene el rey del hogar. Pero Elimelech, al mirarla, decía, cuando llego a casa, llego a mi placer, porque mi esposa es placentera, es una gracia. Imagínense, en vez de irse a tomar con sus amigos, en vez de irse a jugar baraja o a los dados, hermano, se iba a la casa porque sabía que era placentero llegar al hogar. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces, Dios es mi rey, placentera. Mire la combinación de este matrimonio. Pero de ese matrimonio nacieron dos hijos, y los nombres de los hijos, uno es Maclón y el otro Kelión. El nombre de Maclón es el débil. Probablemente nació con debilidades, o era una persona débil de mente, débil para manipular, débil para poder controlar, porque hay gente que son débiles, ¿verdad? Que no pueden decir que no, a todos le dicen sí, 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 ¿verdad? Y el otro es Kelión, desgaste, marchitar, enfermizo. Entonces, imagínense, uno débil y el otro enfermizo. Los hijos que tuvieron Elimelech y Noemí, uno débil y uno enfermizo. Qué contraste, ¿no? Qué diferente. Y dice que eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Quiere decir, hermano, que ellos eran efrateos, que era gente burguesa, gente de cuello blanco, gente adinerada, que en toda su vida nunca habían padecido. No eran de media baja, eran de alta. O sea, que eran personas adineradas, pero aún a ellos fueron afectados. Entonces, cuando hay hambre en la tierra, todos pagan el precio. Porque aunque tú tengas dinero, ¿a quién le vas a comprar si nadie tiene para vender? Tu dinero no te sirve, ¿verdad? Es como el rico que tiene dinero y tiene un familiar enfermo y está desahuciado y no hay ciencia humana que pueda salvarlo. El dinero no puede hacer nada. Entonces vemos aquí que Elimelech, Noemí, Maclón y Kelión, toda la familia junta se fueron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Imagínense que en esta travesía, quizás ellos pensaron, vamos a ir por un tiempo en lo que
Dios nos visita, en lo que Dios se acuerda de nosotros, en lo que Dios, ya que Dios está corrigiendo a Belén de Judá, ya que Dios está tratando con Judá y con el pueblo de Israel por la desobediencia de los jueces, Dios nos está castigando. Ahora vamos a ir y va a ser temporal, pero en ese periodo muere Elimelech. Ahora Noemí se queda en una tierra extraña con 2 hijos. Y para acabarla, uno está enfermizo y el otro es débil. ¿Me entiende? Entonces, se hace la carga más pesada para Noemí. Gloria al Señor. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces, después de la muerte de Elimelech, se casan los hijos y habitaron por 10 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se mudaron de Belén a Moab a la muerte de Elimelech? No dice cuánto tiempo pasó. Quizás al año. No sabemos. Me imagino que Noemí dijo, ¿para qué nos venimos aquí? ¿Para que mi esposo muriera? No dice tampoco de qué murió Elimelech. Entonces vemos aquí, hermano, que muere Elimelech y los hijos se casan. El nombre de una es Orfa, que significa cuello, nuca o dar la espalda. Imagínese, era el cuello, la nuca. Entonces imagínese, si era la esposa de Maclón, que era un hombre débil, ¿qué es lo que mueve la cabeza? El cuello, ¿verdad? Entonces probablemente Orfa lo controlaba y lo manipulaba a su antojo. Sin embargo, el nombre de Ruth significa compañera, amiga, belleza, compañera fiel. Entonces, el enfermizo tenía una compañera, tenía una amiga, gloria al Señor, que trabajaban en equipo. Entonces, por lo menos uno sí sacó más provecho de la otra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿O quiere decir que le fue mejor? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mire lo que dice ahí. Que habitaron ahí unos 10 años, por un periodo de 10 años, versículo 5. Y murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, ya había quedado viuda, ahora se queda sin sus hijos. Sus hijos por lo menos era un apoyo. Por sus hijos, por lo parte de sus hijos, hermano, era un confort para ella. Pero imagínese, perdió a su compañero de vida, al que Dios es mi rey, al que era el rey de su corazón, de Noemí, que era el rey del hogar. Lo pierde, deja un vacío y están los hijos para confortarla. Pero sin embargo, durante ese periodo, los hijos mueren también. Imagínese qué pasaba por su mente de Noemí. ¿Qué pasaba en su corazón? Imagínese el peso, no solamente de perder a su esposo, perder a sus 2 hijos. Podría decir, qué desgracia. Podríamos decir, qué golpe tan más duro atravesó esta mujer. Sin embargo, dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Belén, casa de pan. Entonces, a Moab había llegado las noticias, el rumor de que Jehová había bendecido a Belén de Judá, que había bendecido a Israel y que había bendecido con pan. Entonces ella dice, ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis 2 hijos, estoy en tierra extraña, ajena, me voy a regresar a mi tierra con mi parentela, porque aún tengo familiares allá
¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no tengo nadie más que mis dos nueras. Y son viudas, igual que yo. Entonces, cuando ella oye, hermano, que el Señor, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces se da cuenta, hermano, cuando viene la corrección, viene la disciplina, a veces, hermano, los justos pasan por ese proceso de disciplina también. Como dijo Jesús, pagan justos por pecadores. A veces, hermano, cuando la economía golpea, puede golpearnos a todos, hermano, aunque seamos justos. Cuando dicen gloria al Señor. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ya Moab por 10 años estuvieron morando, que vivió pérdidas. No tuvieron nietos. Imagínense, hermano, sus hijos no tuvieron hijos. Las nueras no le dieron nietos. Entonces, muere el esposo, mueren los hijos, no tiene un nieto para consolarse. No tiene un nieto, una nieta para consolarse. Lo único que le quedan son dos nueras igual de viudas que ella. Sin embargo, cuando Noemí toma la decisión de regresar a la casa de pan, a Judá, dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Cuando Noemí se dirigía a Belén de Judá, ve que sus nueras vienen con ellas también, con las chivas que le quedan, con los pocos de pertenencia que puedan tener, la siguen a ella. Entonces ella dice, hey, ¿a dónde van ustedes? Regrésense a sus casas. Allá con su madre, allá tienen un hogar, tienen una carpa, un lugar seguro donde morar. ¿Para qué van conmigo? No tengo ni marido ni hijos. ¿Para qué me siguen a mí? Además, Belén no es su tierra. Judá no es su tierra. Ustedes pertenecen aquí. Váyanse para su casa. Y que Dios tenga misericordia como ustedes tuvieron misericordia de mí y de mis hijos, de los muertos. Jehová haga con vosotras misericordia. Mire, probablemente fueron buenas nueras, ¿verdad? Porque ella le deseó lo mejor. Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces fueron misericordiosas con sus hijos. Fueron buenas esposas con sus hijos. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Porque perder un esposo, hermano, no es fácil. Perder un compañero de vida siempre es una parte de ti que te arrancan. Especialmente cuando fue un buen esposo, cuando fue un buen compañero, ¿verdad? Cuando fue un malandro, un ingrato, un miserable, nadie, ¿verdad? Hasta gracia le da a Dios, qué bueno que te lo llevaste, Señor. Pero cuando una persona, hermano, ha sido misericordiosa, ha sido buena, dice, os conceda Jehová que halléis descanso. Han sufrido, no tienen un marido ni un hijo para consolarlos, que el Señor les dé descanso. Cada una en casa de su madre, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ruth las bendice, las despide, les desea lo mejor, que les vaya bien, y ellas esa oración la sienten como una bendición de una madre, porque para ella Noemí había sido una madre que cuidó también de ellas. Versículo 10. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mire, ¿qué nuera quiere seguir a su suegra? ¿Qué nuera quiere ir con una suegra
especialmente a otra ciudad que no es de su, ¿cómo se llama? De su país, que no es de su raza. Pero los vínculos que habían fomentado, el vínculo de nuera a suegra, de suegra a nuera, era tan fuerte, era tanto que se habían ligado de madre a hija y de hija a madre, que ellas dijeron: no, a donde tú vayas nosotros vamos a ir contigo. Era un placer estar con Noemí. Era placentero, había una gracia, un favor en ella, que a pesar de que ya no tenía hijos, ellas querían estar con ella. Qué maravilloso, ¿verdad? Ojalá y todas las suegras fueran como Noemí, ¿verdad? Gloria al Señor. Una vez un tipo traía una camisa que decía: que viva mi suegra, y atrás decía: pero lejos de mí. Gloria al Señor. Otro tipo le dice: ¿cómo te trata mi suegra? Tu suegra: oh, a mí me trata como Dios. ¿De verdad? Nunca había oído que una suegra fuera tan amorosa y tratara a alguien como... Sabe que existo, pero no me puede ver, digo. Qué tremendo, ¿verdad? Las suegras tienen mala fama, pero sin embargo, Noemí, hermano, y Orfa y Ruth, había una relación tan íntima, tan estrecha, de comunión, de compañerismo, de familiaridad, de coinonía, de amor ágape, de amor incondicional, que ellas dijeron en el versículo 10: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Quién quiere dejar su ciudad natal? ¿Quién quiere dejar su pueblo para irse a otra ciudad desconocida? Para que a ver cómo te van a tratar allá la otra gente por acompañar a alguien que fue tu suegra. Versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Aquí vemos el amor fraternal, el amor ágape, incondicional de Noemí. Mire cómo la nombra: hijas mías. O sea, Noemí tenía un amor especial para estas mujeres, hermano, que las trata de hijas, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque la ley, hermano, para los judíos decía que si moría un hijo se podía casar con el otro hijo. Pero ella no podía tener hijos para su edad. Y ella les dice: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, yo ya soy vieja. Y si me volviera a casar y tuviera marido y diera a luz hijos, ¿iban a esperarse a que crecieran para casarse? Vamos a suponer que tenían 20 años cuando se casaron. 30 años, 10 años vivieron con los maridos. Se murieron 30 años. Otros 20 años, 50 años. Vamos a esperar unos 5, más 20, 55 años. Imagínate, a los 55 se iban a volver a casar con uno diabetes, que tuvieran los hijos. ¿A poco van a esperar todo ese tiempo? No, dijo: mayor amargura tengo yo. O sea, una mujer placentera, una mujer agraciada, hermano, pasó. Por eso a veces decimos: ¿qué le pasó a esa persona? Si esa persona era bien alegre, esa persona era muy servicial, algo pasó en su vida que fue un golpe que afectó su alma, que afectó su espíritu, hermano. A veces no entendemos lo que una persona está atravesando. Es fácil juzgar, es fácil hablar por hablar, hermano, pero cuando las personas son golpeadas por la vida, hermano, y pasan momentos de sufrimiento y de dolor, a veces no lo pueden digerir, no lo pueden superar fácilmente.
Le pregunté a un hermano que perdió un hijo. Le dije, hermano, yo no sé lo que se siente, porque nunca lo he experimentado. Porque a veces la gente dice, yo te entiendo lo que estás pasando. No es cierto, hermano. Si usted no ha pasado por esa situación, usted no puede entender lo que ha pasado. Y dijo, es muy difícil, hermano, es muy duro. Y me dijo, no sé cómo explicarlo. Le dije, yo oí en una ocasión, cuando estaban hablando de este tema, que una persona dijo, si aprende a vivir con eso. No es algo que, ay, ya me olvidé y se superó de la noche a la mañana. No, sabes, hermano, hay un dolor, pero tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que aprender. Entonces, para ella, la pérdida de su esposo, su rey, el amor de su vida, aquel hombre que era gentil, que cuando llegaba a casa la abrazaba, la besaba, cuando le dijo, estoy embarazada, vamos a tener, la agarraba, la abrazaba y la acurrucaba y la tiraba por el aire y decía, gracias, Señor. Imagínese, hermano, esos momentos especiales, ese momento cuando nace su primer hijo y lo abraza y lo besa y lo amamanta, y pasa el segundo hijo, todas esas etapas de crecimiento, verlo a su hijo en el altar casándose y de repente ya no están. ¿Cómo va a estar el corazón de Noemí? Y ella dice, gloria al Señor, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Si ustedes sienten dolor y sienten amargura porque han perdido a una persona, a su esposo, yo perdí a mi esposo y a mis 2 hijos. Es difícil, hermano. Hay una hermana de Monterrey que en un accidente de vehículo, hermano, iba toda su familia, sus 2 hijos, su hermana, sus sobrinos, sus pastores. Murieron 7 a 10 personas, toda, y ella quedó viva nomás. Le atravesó una varilla del vehículo de un lado por el otro, hermano, y quedó viva. Y ella no entendía el porqué. Pero ella entendió y supo, hermano, ella estaba enojada con Dios. Pero vino un hombre desde Chile, hermano, que ni la conocía, ni ella, ni él a ella. Y le dijo una palabra de parte de Dios que trajo un consuelo a su corazón. Y Dios ha ido consolando. ¿Ha sido fácil? No, pero lo ha superado. Ha sabido salir adelante. Es una predicadora ella, que habla de la sanidad. Sí, están esas marcas, están esas heridas ahí, hermano. Las cicatrices están ahí. Que habla de lo que tú has atravesado. Y Noemí entendía y decía, mayor amargura tengo yo que ustedes. Si ustedes se sienten tristes, con dolor y sufrimiento, yo aún más. Por eso, hermano, el Dios de toda consolación consuele vuestros corazones. Dios es el único que puede consolar. A veces nosotros podemos decir palabras vanas. Oh, están con el Señor, que ya están con Cristo. Y podemos decir, hermanos, pero eso no va a consolar el corazón de esa madre, de ese hijo, de esa hija, de ese padre. El único que puede consolar es el Espíritu Santo. Y nosotros orar por ella, por esa persona y decir, aquí estoy orando para que el Señor consuele tu corazón. Es lo único que puedo decir, hermano, porque no podemos decir más. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Quizás Noemí atribuía para qué nos venimos de Belén. ¿Por qué dejamos la casa de pan? ¿Por qué tomamos la decisión de venirnos? Quizás no era el momento ni el tiempo de Dios para emigrar. Cuando nosotros tomamos decisiones, hermano, y hay desgracias,
nos preguntamos, ¿será que era de parte de Dios venirnos? ¿Tomamos la voluntad correcta? Ayer, hermano, Jair, en Sacramento, un judío que estuvo secuestrado 497 días en cautiverio por Hamás. Dice que cuando estaba en su kibutz, hermano, llegaron y él cerró la puerta del cuarto de refugio, porque todos los kibutz tienen un cuarto de refugio, esa prueba de misiles, pero dice, no tenemos seguridad, porque es nomás para los bombardeos. Pero estos se metieron y estaba mi hermano visitándome ahí. Y yo estaba ahí y con la ametralladera empezaron a disparar. Y dijo él, voy a salir, porque si no van a tirar una granada, van a traer una bazooka y van a tumbar la puerta y nos van a matar aquí. Me voy a salir para darle tiempo a mi hermano. Entonces él salió y levantó sus manos, pero también a su hermano se lo llevaron. 497, 98 días estuvo en túneles secuestrado. Entonces él dijo, después de que él salió del cautiverio, pero él salió en febrero del año pasado, y su hermano salió hasta octubre. Entonces él decía, será buena decisión que tomé. Y dice que la gente le decía, sí, porque estás vivo. Pero si mi hermano muere, no fue una buena decisión. Fue una mala decisión. Pero si mi hermano sale, entonces sí fue una buena decisión. Entonces yo mire la resiliencia, hermano, de cómo él superó ese trauma tan grande. Pero vemos aquí que Noemí dijo, mire lo que dice el versículo 13 al final, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ha salido contra mí. ¿Será que nos equivocamos? Siempre que nos pasa algo, hermano, nos preguntamos si hicimos bien. Si hubiera hecho esto, si hubiera el otro. Hermano, Dios es soberano. Nosotros no conocemos la voluntad del Señor. Él sabe. Puede que nosotros aceleremos los procesos, adelantemos los procesos, pero Dios en su soberanía tiene en nuestras manos, nuestra vida está en sus manos y Él tiene el control. Y Él nos dio un determinado tiempo para cada uno de vida. Porque a veces pensamos, Señor, si hubiera hecho esto, no hubiera muerto. Si hubiera hecho lo otro, mi hijo no estuviera aquí. Nosotros no lo sabemos, hermano. El único que lo sabe es el Señor. Pero para ella, ese dolor de la pérdida del esposo y los hijos, fue tan grande su amargura que dijo, Dios nos castigó. Pero hermano, ¿será que Dios nos castiga? ¿Será que un Dios de amor y de misericordia nos quita algo nomás para causarnos dolor? Ella, hermano, la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella sentía y creía eso, hermano. Porque nosotros los seres humanos, hermano, cuando nos pasa una desgracia, cuando nos pasa el sufrimiento y el dolor, tendemos a decir que por algo Dios nos está, o a veces nosotros mismos juzgamos a la gente cuando pasa, Dios los está castigando, Dios le está haciendo esto porque esta persona es así, ¿me entiende? A veces somos de boca suelta, de lengua larga, hermano, y juzgamos sin saber lo que verdaderamente hay. Recuerdo, hermano, el testimonio de un hombre que era un diácono de la iglesia, se enfermó y se fue muriendo poco a poco. Y la esposa le dijo a la esposa, conforme tú ores, Dios me va a sanar. El hombre murió. El hombre había sido diácono en la iglesia, pero se iba los domingos a jugar béisbol, dejó de ir a la iglesia, dejó de servir al Señor.
Y le dio cáncer y empezó el cáncer a comérsele y a morir. Y le echó la culpa a la esposa. Conforme tú ores, Dios me va a sanar. Y la esposa orando. Y cuando murió en el funeral, ella lloraba con culpabilidad. Porque el hombre le dijo, conforme tú ores, Dios me va a sanar. Entonces ella decía, yo no oré suficiente. No oré correctamente. Por eso ya se sentía culpable. Y el pastor que iba a hacer la ceremonia, el Señor le habla y le dice, dile a la esposa que yo le di a su marido tantos años de vida. Y le dice, y quiero que tú lo entiendas bien, que yo le he dado al ser humano un tiempo de vida. Y si lo aprovecha, si está preparado o no está preparado, ese es su problema. Cuando yo venga por esa persona, yo voy a venir. En otras palabras, yo y usted y yo somos responsables del tiempo que Dios nos dio a nosotros. No dijo Pablo, redimir el tiempo porque los días son malos. Entonces, porque no sabemos a qué hora la muerte va a tocar a nuestra vida. Y si estamos listos, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición, nos fuimos con el Señor. Pero si no nos agarra, bien. Así que, hermanos, Noemí se sentía amargada. Y tenía razón, porque no es fácil, hermano, de superar. No es fácil, hermano, darle vuelta a la hoja. Es un proceso, hermano, que cada persona asimila de diferentes maneras. Entonces, cuando conozca a alguien, a un ser querido, hermano, que ha pasado por ese proceso, póngase en los zapatos de esa persona. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo te gustaría, me entiende, que te dijeran? Porque nosotros no entendemos el dolor. Uno tiene que aprender a vivir con eso. Hay que hacer lo que a ese ser querido le hubiera gustado que hiciéramos. Porque a veces, hermano, dejamos de vivir. Y la muerte interna se va apoderando de las personas y se van secando. Y usted dice, pero esa persona era así. Tengo muchos testimonios que dar de esas cosas, pero ya el tiempo se nos acabó, ¿verdad? Vamos a proseguir para la otra semana. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, así como Noemí, Señor, hay muchas madres, muchos padres, muchos hijos, muchas abuelas, muchos, Señor, hermanos y hermanas, Señor, que han atravesado pérdidas familiares, Señor. Y solamente tú puedes consolar esos corazones. Algunos se sienten en amargura del alma y del espíritu, Señor. Y, Señor, el hombre no tiene palabras para consolar. El hombre no tiene palabras, Señor, para levantar. Pero tú sí tienes palabras de vida eterna. Pero tú tienes palabras, Señor, y tu Espíritu Santo es el consuela, el espíritu, el alma y el corazón de todos aquellos que están atravesando momentos como Noemí, Señor. Te pedimos que tú traigas consuelo y fortaleza, que tú les ayudes, Señor, en su diario vivir, Señor, al despertar, al levantarse, al dormir, al caminar, Señor. Que tú eres un Dios de compasión y de misericordia, Señor. Padre, que la culpabilidad, Señor, de nada le sirve al ser humano, Señor. Sentirse culpable, tenemos